Presentaremos al siguiente ponente, que es un compañero también nuestro, Michel Blé. Michel es un tipo raro, se formó en Valencia y después acabó con una rotación, se fue a la clínica a hacer hepatología, o sea, qué tema más aburrido. Y al final acabó centrándose y ha venido aquí para disfrutar de lo que es la medicina digestiva. Se dedica al trastorno funcional, a las alteraciones del eje intestino-cerebro, es un endoscopista excelente, hace técnicas que solamente él hace, que son especiales, y estoy convencido que, pese a que tiene una voz penosa hoy, dará todo lo que puede para poder dar su charla de forma breve y concisa. Gracias. Gracias por esta magnífica introducción. Muy agradecido de estar aquí con todos, incluso con el doctor Balboa, y ver todas las caras conocidas por aquí. Bueno, pues nada, vamos a hablar acerca de la respiración diafragmática, que es una terapia cognitiva, hipnoterapia, que es para complementar en realidad la charla de la doctora Malena, así como unas pinceladas de acupuntura y micoterapia. Pues vamos a enfocarnos directamente a la pirosis funcional. De todos estos esquemas que siempre veían que terminaban en este que no responde a nada, pues en este justo. Es el paciente que tiene malestar retroesternal y que tiene dolor sin indicadores fisiológicos claros. Entonces, de esto tenemos unas terapias conductuales para la pirosis funcional, que me voy a centrar en este diagrama, en este algoritmo, que es para la evaluación y la derivación de justo lo que nos hablaba la doctora, que es para derivar a los pacientes con patología de pirosis funcional a una unidad de psicogastroenterología. Entonces, vamos a ir desgranando de poquito a poquito, así para que sea más agradable. Entonces tenemos al paciente con pirosis funcional. Lo primero que debemos hacer es justo lo que habéis escuchado antes, es una evaluación psicosocial del paciente, ver si el paciente tiene una hipersensibilidad visceral, un incremento de la severidad de sus síntomas, y si está hipervigilante, si tiene mucho miedo, si está con mucho estrés, y cómo esto influye también entre que evita, por ejemplo, que vaya a hacer una comida, actividades sociales, que también le disminuyen su calidad de vida, y cómo todo esto otra vez de vuelta para el cerebro y del cerebro para el intestino, y así en un bucle sin final. Una de las cosas que se puede hacer también para dejar esto más objetivado son cuestionarios de calidad de vida de los pacientes, que hay uno para hipervigilancia y de síntomas de ansiedad, hipervigilancia y ansiedad esofágica, así como cuestionarios de calidad de vida enfocados en el esófago. Bueno, pues una vez que decimos, bueno, este paciente puede que sí, vamos a evaluar a ver si le podemos ofrecer alguno de estos tratamientos. Entonces tenemos que tenerlo motivado a participar, tenemos que ver si es un paciente que está motivado a participar, si acepta el papel del estrés en los síntomas de la pirosis funcional y está motivado para mejorar el afrontamiento. Importante también que viva a una distancia razonable o que tenga acceso para telemedicina, que no tenga comorbilidades graves de salud mental, que esto ya serían pacientes más psiquiátricos, en los cuales igual ya no entran dentro de estos tratamientos, y que tendríamos que tener, bueno, podrían entrar, pero igual no son los mejores candidatos de un principio, y que también habría que derivar con un psiquiatra. Entonces, si estos 4 principios se cumplen, pues entonces los referimos para tratamientos de la conducta, interacción intestino-cerebro. Entonces, la psicoeducación, pues proporciona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es una psicoeducación, es sentarnos con el paciente y decirle, mira, vamos a explicarte el por qué todo esto te va a funcionar. Entonces tienes que entrar en empatía con él y decirle, mira, pues esto va a empezar vamos a darte conocimiento sobre qué es lo que te pasa, explicar las bases mecanicistas de los trastornos del cerebro-intestino, aclarar el papel de los procesos psicológicos y cómo esto influye en la aparición de los síntomas, y que se mantengan los síntomas de la disfunción intestino-cerebro. Entonces, los beneficios que nos va a aportar para el paciente, pues es que evitemos malentendidos con el paciente, que no se sientan estigmatizados porque vayan a pensar que estamos dándolos por locos, que el paciente se pueda desmotivar, así como que facilitamos la participación en el tratamiento, y así también medimos el interés del paciente para guiar las decisiones sobre el tratamiento. Entonces, una vez que ya hemos hecho este primer encuentro, le comentamos al paciente, pero entonces ya lo referimos a la terapia cognitiva de la interacción intestino-cerebro,
Y la primera parte que les decía era psicoeducación, y entonces la segunda en el algoritmo es respiración diafragmática. O sea, directamente dicen, primero enséñale, dile, explícale, y después enséñale a respirar. Directamente, o sea, no se andan con medias tintas, cosa que me parece muy importante. La respiración diafragmática es un ejercicio que utiliza el movimiento del diafragma, facilita las respiraciones lentas y profundas y maximiza la capacidad pulmonar. Entonces, no sé, aquí lo podemos ver, ¿no? Como cuando nosotros contraemos el diafragma, pues el abdomen sale, y cuando nosotros expiramos, el diafragma asciende y el estómago pues entra. Y esto es muy fácil. Yo en la consulta normalmente a la exploración física, que a mí esto es un tema que me gusta mucho, la respiración diafragmática, siempre que les hago la exploración los tengo ahí, les digo, a ver, coja aire hondo y profundo. Y ya, digo, no, mal, ya de entrada, está usted respirando mal, es que no sabe respirar. 40 años y no sabe respirar, pues sí, 40 años y de 60 también hemos encontrado. Beneficio de la respiración diafragmática, pues modifica la excitación fisiológica, hace que esté uno más tranquilo, también se llama respiración relajada, es la respiración que se debe utilizar en el mindfulness, también es la respiración del yoga, fortalece la barrera antirreflujo y también puede reducir los eventos de reflujo postprandial. ¿Y cuáles son las aplicaciones en el reflujo? Pues un complemento para el tratamiento farmacológico, IVPs, que ya nos ha explicado el doctor Santos. Luego también para manejar los trastornos esofágicos de la interacción intestino-cerebro, fortalecer los ejercicios nos van a ayudar a fortalecer los músculos inspiratorios, mejora la función de la barrera antirreflujo, ahora lo explicaré en un momento, así que también hay otros dispositivos que se utilizan para hacer estos fortalecimientos. También tenemos porque hay gente que aunque quiera, no puede. Entonces también tenemos una publicación que es de la Universidad de Valencia, por cierto, que es de las técnicas de manipulación miofacial. Este es un enfoque holístico del cuerpo humano en la cual se dice que la influencia del tejido miofacial y respiratorio va todo en uno. Entonces mejora la movilidad de nervios, de vasos sanguíneos y linfáticos a través del paso en el agujerito que tenemos en el diafragma, ¿vale? Entonces, al manipular todos estos tejidos, ellos ya pueden hacer que la movilidad del nervio, sobre todo del vago, que es el que que recoge la información del intestino y que lleva las señales eferentes hacia las vísceras, pues se quede relajado y también que pueda circular la sangre y los linfáticos con mayor facilidad. Hay una que se llama postura del síndrome de las tijeras abiertas, que esto me pareció muy importante, que es aquí vemos es este de aquí. Entonces se llama las tijeras abiertas porque si lo ven, ¿no? Se ve esto está hacia este lado y esto está más hacia caudal. Entonces cuando lo vemos aquí, esto es un poco raro. Cuando lo vemos aquí, vemos que hay una desacomodación de la columna lumbar y entonces el plano pélvico y el plano torácico no están en paralelo como deberían estar. Esto no nos ayuda, ¿por qué? Porque impacta en la actividad del diafragma crural y de la unión esófago-gástrica y también hace que los tratamientos farmacológicos en muchos casos vayan a ser ineficaces. El impacto en el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, de la respiración diafragmática, se ha demostrado que esto con estudios con una manometría de alta resolución, cómo puede provocar una motilidad esofágica ineficaz. Este es en un paciente antes de hacer la respiración diafragmática, la terapia de respiración diafragmática, y posteriormente de hacer la respiración diafragmática, como hay un aumento de la MDSI. Y luego en otro paciente que tenía un esfínter esofágico inferior hipotenso, ¿no? De un 7,9 milímetros de mercurio, cómo pudo aumentar hasta 33 milímetros de mercurio después de la terapia respiratoria, por lo cual también incrementa el incremento gradual de la presión y el fortalecimiento del diafragma. El diafragma es un músculo, si no lo utilizamos, pues se queda atrófico.
Entonces, la caudalización torácica, que también es otra cosa muy interesante que vi, es la ayuda a reducir el acortamiento del esófago, porque estas personas que tienen lo del el síndrome de las tijeras abiertas, ahí el esófago está como más estirado, esto no ayuda a la motilidad del esófago. Entonces, la triflexión de extremidades inferiores en realidad es una flexión de la pelvis, flexión de rodillas y flexión del tobillo. Entonces lo hacen las fisios con esta pelota, por ejemplo, y una vez que están así, se apoyan sobre el tórax del paciente, eso hace que los músculos del tronco se activen más hacia el diafragma. Yo después de ver esto, obviamente, pues lo quise probar en la consulta. Y la verdad que sí, había uno que era muy cabezón y que no había forma que respirara con el abdomen, y sí que cuando me puse así sobre el tórax, dice, ay sí, siento esta presión, o sea, me ayuda a poder bajar y relajar el diafragma y poder inspirar adecuadamente. Luego, claro, todo esto pues necesita estarlo entrenándose para que uno ya lo integre en el subconsciente y luego pueda respirar así. Otras disfunciones que puede tener esta mala posición del cuerpo, por ejemplo, es que luego tengan problemas de espaldas. Muchas veces llegan con dolores lumbares y demás. Entonces, una vez que ya les has dicho cómo respirar, ya respiran bien, entonces ya luego se acuerdan y decían, por eso es que me dolía también la espalda, iba al fisio 20 veces, ¿no? Y luego dicen, no, esto era la presión que yo sentía en la parte de atrás. Entonces, también corrige mucho defectos de escoliosis, de cifosis, vertebropatías cervicales. Este era un estudio donde era el efecto de los osteópatas en el tratamiento visceral para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, y cómo después de unas sesiones pocas sesiones de osteopatía, también demostraban que mejoraban la calidad de vida de los pacientes, y también cómo aumentaban la presión del esfínter esofágico inferior. Este es otro artículo donde se utilizaba un aparato de inspiración, y también cómo hay un efecto beneficioso del reflujo, sobre todo el típico paciente que te viene con la petsimetría, tú la ves y la ves con cuidado y dices, todo el día, durante el día es cuando tienes este reflujo, pero no era al revés, no es cuando estoy tumbado que tengo tal, no, pues claro, si van respirando así, es cuando están despiertos, cuando están activos y cuando están más alertas y vigilantes. Entonces, en este estudio, por ejemplo, vieron cómo el hacer la respiración diafragmática ayudaba a mejorar a los pacientes que tenían IBP los reflujos postprandiales, o sea, que ya después de comer no tenían tantos episodios de reflujo. Y en este otro estudio también, por ejemplo, cómo había una mejoría significativa del tiempo que pasaba con un pH ácido, y también cómo podían reducir a largo plazo el uso de inhibidores de la bomba de protones. En este otro estudio también, si hay algún neumólogo, creo que dijeron que había por aquí por la sala, pero ya que está. Entonces, justo también como la respiración diafragmática, como muchos de los problemas de tos, laringitis por reflujo, también viene por la respiración diafragmática, en un grupo de pacientes que también estaban tomando IBPs, cómo añadir la respiración diafragmática aumentó hasta un 94% la eficacia del tratamiento versus un 77% en el grupo control sin tratamiento. Respecto a los síntomas de diurnos y nocturnos de tos, nada más se demostró en los síntomas nocturnos, pero tan rápido como después de 4 semanas. Luego, una vez que hemos pasado, ya le hemos enseñado cómo tiene que respirar, ya le hemos dicho esto va así, esto es por esto, esto es por lo otro, pues entonces ya podemos ponerlo que participen en alguna terapia cognitiva de la alteración del intestino-cerebro. Entonces tenemos dos, tenemos la terapia cognitiva conductual y tenemos la hipnosis enfocada en el intestino. Entonces, lo importante, que ya también lo han comentado, es como hay una mediación central o el procesamiento central, que es el procesamiento cerebral de la información que nos viene por el nervio vago, que el nervio vago tiene del 100%, el 80% de las fibras son aferentes, entonces se dedica más a estar sensibilizando qué es lo que nos está pasando, y el otro 20% son las vías eferentes. Y esto, pues claro, puede influir en la desregulación del eje intestino-cerebro, lo que nos puede llevar a tener una hipersensibilidad esofágica,
y esta hipersensibilidad pues una atención excesiva a los síntomas, mayor ansiedad de los síntomas y más preocupación de los síntomas. ¿Y cuál sería la definición de las terapias cognitivas, conductuales del eje intestino-cerebro? Pues son intervenciones que no son farmacológicas y son a corto plazo. Hay muchas de estas que cuando los ponen son de 5 sesiones, 7 sesiones, y muchas de estas luego las puede hacer el paciente en domicilio, dirigidas a la desregulación para volver a regular el eje intestino-cerebro, y que también se pueden combinar con otras terapias conductuales, el mindfulness y otras más. Puede combinarse con los neuromoduladores, como bien lo ha comentado la doctora, y también puede ser utilizada con otras. Normalmente no van solos, o sea, no se debe decirle a un paciente, a todos los pacientes que lleguen a la consulta, oiga, venga, vamos bueno, lo de respirar con el diafragma, eso sí que se lo puede decir a todos, pero vamos que te mando con la psicóloga directamente para que te haga, bueno, normalmente va junto con otro tipo de terapia, pero si hay personas que, por ejemplo, no quieren tomar IVPs o que son un poco reacias, pueden ser utilizarse únicamente, de forma aislada, y tiene muchos efectos beneficiosos en el sistema central, el intestino-cerebro, y ahí la base es la interacción bidireccional que tenemos. Entonces, así en un cuadro de esquema, empiezo por aquí, por la terapia cognitivo-conductual, en el cual está más centrada en los pensamientos, sentimientos, comportamientos aprendidos y que ejercen una influencia sobre los síntomas y la percepción de los mismos. Por ejemplo, alguien que ha tenido abuso y experiencias tempranas de la vida que le ocasionan estrés psicológico, emociones negativas, procesos cognitivos desadaptativos. También las técnicas comunes son manejo del estrés y entrenamiento de relajación. Luego, técnicas específicas, pues será exponerle otra vez, por ejemplo, pues aquel que no se tomaba el choricito por la mañana, pues decirle, pues mira, ya que estés más tranquilo, llevamos unas sesiones, ahora sí, te podrás comer esto que antes a ti te sentaba mal y ver si ahora lo puedes tolerar. Una reestructuración cognitiva, entrenamiento del afrontamiento flexible, práctica del mindfulness. Y normalmente son profesionales de la salud mental, digamos psicólogos, psiquiatras, más psicólogos, gastroenterólogos. Tienen la base científica, pues es muy eficaz en metaanálisis de síndrome de intestino irritable, también en ensayos clínicos aleatorizados en la dispepsia funcional y también en el dolor torácico no cardíaco, y hay varias cosas que también la gente puede hacer por sí mismo, como libros de ayuda, grupos en línea, por el teléfono, de forma digital. Y luego tenemos la hipnoterapia dirigida al intestino, que es para aumentar el nivel de concentración y de la conciencia para que luego la persona pueda aumentar la apertura a sugerencias de cambio. Y estos son gente que han tenido estrés psicológico, unos procesos cognitivos desadaptativos que hacen mucha somatización, que si dan cuenta estas tres cosas también están en el otro apartado de terapia cognitivo-conductual. Entonces diríamos como que la hipnoterapia sería una persona que no está tan mal, y la terapia cognitivo-conductual ya cuando ves que el paciente está un poquito peor. Son técnicas de relajación, de autogénicas, que también luego se pueden hacer ellos mismos, y se basan en sugestiones poshipnóticas, por lo cual tiene que ir con un especialista, un psiquiatra o un psicólogo que sepa de hipnosis. Es eficaz en estudios de metaanálisis para síndrome de intestino irritable, también en ensayos clínicos aleatorizados, dispepsia funcional, dolor cardíaco no torácico, úlceras, dolor abdominal funcional, y también en series de casos de reflujo y del globo faríngeo. Y esto se puede hacer en grupos, en línea o de forma digital. No falta mucho, no padezcan. Luego, la reducción de los síntomas son pacientes refractarios con IVP, hasta el 30% son diagnosticados con hipersensibilidad al reflujo, y también hay posibles trastornos conductuales superpuestos, que esto siempre hay que estar un poco que no vaya a funcionar. Y las recomendaciones de la AGA del 2022 pues ya nos ponía que este tipo de terapias pueden ser utilizadas como una intervención conductual para los pacientes con ERG funcional. Entonces, una vez que ya han pasado, ya lo han hecho, cualquiera de estas dos, si hay respuesta, pues nada, éxito. Pues todos estos que decían que no funcionaban, pues al final parece que han funcionado. ¿Qué pasa? Que no nos ha funcionado como queríamos, pues hay que considerar que no se nos esté pasando algo, volver a revalorar, y en todo caso puedes
utilizar la neuromodulación, que es inhibidores de la regulación de serotonina, inhibidores tricíclicos, y luego, si no, puedes utilizar otra vez las mismas terapias que antes habías utilizado terapia cognitiva conductual, pues utilizas ahora hipnoterapia, haces un cambio. Y si todo va bien, pues ya está, hasta aquí se acabó. Y si no, pues hay que volver a empezar. Y la acupuntura, ya una cosa muy breve, en la AGA del 2020 ya se decía que la acupuntura sí que parecía que funcionaba para la pirosis funcional, en un estudio con muy poquitos pacientes, 15 pacientes por grupo, con 10 sesiones de acupuntura en 4 semanas, disminuían significativamente la pirosis diurna, la nocturna, y en este estudio se compararon, que es este estudio que está aquí, se compararon con dosis dobles de IVP. Entonces, era dar IVPs más acupuntura, o sea, no iba solo, era IVPs más acupuntura, o el que iba con IVP y no funcionaba le daban dosis doble. Entonces, compararon IVPs más acupuntura versus el que llevaba dosis doble. Entonces veían que iba mejor darles IVP más acupuntura, que darle dosis dobles de IVP. Entonces se cree que modula la motilidad gastrointestinal, reduce la hipersensibilidad visceral y también regula la secreción ácida. También en una revisión sistemática pues había mejora de la severidad de los síntomas de trastornos gastrointestinales funcionales versus la farmacoterapia. Las recomendaciones de acupuntura habitualmente pues, son 10 sesiones de acupuntura durante 4 semanas, que son, como le digo, todas esas terapias son cortas, no hay efectos secundarios adversos, salvo alguna aguja que se infecte o se rompa, que eso lo pone por ahí, que es extremadamente raro. O dos sesiones por semana durante 6 semanas es otra opción. Y de la micoterapia, muy breve, ya han hablado bastante de la microbiota intestinal, la doctora Lapuerta nos ha mencionado todo. En el tema del reflujo gastroesofágico, la microbiota intestinal, cómo ayudaría la micoterapia, no hay muchos estudios acerca en humanos, de cómo estos hongos puedan cambiar la microbiota intestinal y, sobre todo, si no tenemos esto, pues todavía no podemos llegar a dilucidar cómo nos van a ayudar al final en ayudar al reflujo. Respecto a un estudio que he encontrado bastante reciente, ahora del 2025, pues el reishi y la melena de león se veía en un estudio igual en ex vivo, en un modelo ex vivo que modula el eje intestino-cerebro y que también veía que era como para ver si mejoraba el ánimo de humanos, veían que podría modular la microbiota intestinal y de esa forma también el estado de ánimo a través del eje intestino-cerebro y que los metabolitos del ganoderma y el ericium pues podían ayudar en el trastorno de los estados de ánimo y por ende, si hemos estado hablando que muchos de estos trastornos son problemas que vienen del cerebro a intestino, pues podríamos decir que los hongos, este tipo de hongos nos podrían ayudar en un futuro. También el shiitake, también son modelos preclínicos que los datos humanos todavía no tenemos disponibles, pero que en los datos preclínicos parece que sí que puede modular la microbiota intestinal. Y también con respecto a la seta de ostras, que también contiene compuestos antioxidantes, antiinflamatorios, también se ha mostrado en estudios preclínicos. Por ahora, entonces, la evidencia de modelos animales disponible es solamente de modelos animales, estudio in vitro y ex vivo, pero que sí que suponen un beneficio plausible sobre la microbiota intestinal, pero pues ahora todavía nos falta confirmarlo con estudios humanos, que estaría bastante bien, y por ahora mismo no es un tratamiento reconocido para el reflujo. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Michel. Como vamos un poquito justos de tiempo, vamos a pasar a hacer la comida porque la siguiente ponencia, el ponente tiene que viajar y tenemos que hacerlo a la hora, que será a las 3:30 empezaremos. Pero aprovechar durante la comida pues para poder hacer cualquier consulta a los ponentes que han estado en la última sesión y al final de la siguiente sesión habrá también un turno de preguntas que si queda algo pendiente se puede hacer entonces. Venga, gracias.